Naruto enseñando a Himawari a usar el modo sabio perfecto. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de Top Anime. Himawari Uzumaki es la pequeña hija de Naruto que aún no ha demostrado todo su potencial, pero sí sabemos muy bien de lo que es capaz de hacer cuando se enoja. Esta niña posee un potencial tan grande que de un solo golpe fue capaz de dejar inconsciente a su padre Naruto y a Kurama. Himawari es la segunda persona en nacer con los chakras y ADN de los dos hijos de Kaguya Otsutsuki, ya que su padre Naruto es descendiente directo de Hagoromo Otsutsuki, mientras que su madre Hinata es descendiente directa de Hamura Otsutsuki. La pequeña Himawari parece que está destinada a convertirse en una gran ninja en el futuro, y en este video hablaremos acerca de los poderes que puede obtener al heredar la fuerza de su padre, uno de los ninjas más fuertes que existe dentro del mundo shinobi. Así que ponle mucha atención a este video, y por favor, suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Todos sabemos que Himawari ha estado mostrando dudas durante mucho tiempo si se convertirá en el futuro en una shinobi o no, como lo es su padre y su madre, pero sabemos que a ella el destino parece estar guiándola a ser una ninja. Durante los eventos del capítulo 154 de Boruto vimos una historia totalmente enfocada en Himawari, donde necesita decidir si quiere ser una ninja o no. En este episodio, Himawari va a una clase experimental en la Academia Ninja, donde ella y varios participantes están en una pequeña serie de desafíos ninja en los que, aunque participa, no sabe si realmente será una ninja en el futuro. Pero luego, en cierto punto, los demás miembros del grupo de Himawari terminan poniéndose en peligro, y en ese momento, al darse cuenta de lo que estaba pasando, Himawari una vez más despierta su Byakugan y actúa como una verdadera ninja, para proteger a aquellos que están en peligro. A pesar de que ella es solo una niña que ni siquiera está en la academia, Himawari muestra un potencial y habilidades increíbles, que incluyen causar un gran miedo en su hermano Boruto cuando está enojada, y ser capaz de noquear a su padre, el séptimo Hokage, con un solo golpe cuando usa su Byakugan por primera vez. Se podría decir que Himawari está bendecida con una fuerza vital que ya está por encima del promedio debido a su clan, que es gracias a sus reservas de chakra de resistencia, vitalidad y una longevidad extrema. A pesar de ser muy joven, tiene un control de chakra considerable que puede estar relacionado con el clan Hyuga. Después de todo, al igual que su madre, Himawari tiene un control de chakra muy avanzado y puede moldear y liberar su chakra para todos y cada uno de los puntos de chakra en su cuerpo. Libera e inserta chakra de sus manos en el cuerpo de un enemigo para dar golpes más poderosos, y esto incluso la vimos hacerlo inconscientemente cuando despertó su Byakugan por primera vez, cuando se enojó con su hermano y usó esta habilidad para dejar inconscientes a Naruto y Kurama. Y obviamente, debido a su herencia Hyuga, pudo despertar el Byakugan cuando se enojó después de que Boruto destrozara su juguete favorito, el día de la ceremonia del nombramiento del séptimo Hokage. Cuando se activó, ella, que normalmente tiene ojos azules, tiene los ojos transformados en círculos blancos y características de todos los usuarios del Byakugan. Este dojutsu le otorga la mayoría de sus habilidades técnicas que son exclusivas de los Hyuga, como una visión alrededor de 360 grados que tiene como único punto ciego un área de excepción en la vértebra torácica superior. También tiene el poder de ver a través de objetos sólidos y la capacidad de ver el sistema circulatorio de chakras, entre otras habilidades. Desde allí puede ver claramente y atacar el sistema circulatorio de chakras de los seres vivos, lo cual, como mencionamos, lo hace instintivamente, y Himawari también tiene una habilidad notable en Taijutsu, siendo lo suficientemente fuerte. También se volvió muy rápida cuando despertó su Byakugan, siendo lo suficientemente rápida como para poder golpear a su padre con la guardia baja.
También tiene un grado de competencia con el estilo de puño suave de su madre con el que sabemos que entrenó. También puede apuntar con precisión al punto de chakra del enemigo, lo que le permite incapacitar a su objetivo con un solo golpe y según Hinata, un solo golpe de Himawari es fuerte. Suficiente para dejar inconsciente a una persona por un día, ya que hemos visto que la mayoría de las técnicas de Himawari parecen indicar que en el futuro el mayor enfoque de los poderes de la pequeña serán relacionados con las técnicas únicas del clan Hyuga. Después de todo, la mayoría de sus poderes se derivan a través del Byakugan. Pero Himawari también podría aprender algunas técnicas que utilizó su padre Naruto, incluido su talento como Hyuga, lo que le facilitaría aprender muchas de las técnicas que se volvieron importantes para el desarrollo de Naruto. Esto se debe a que el chakra control de Himawari siempre presentó, además de poder entender cómo funciona el chakra en el cuerpo de un usuario, y que debido a que ella es capaz de ver el chakra a través de su usuario usando el Byakugan, le sería más fácil poder aprender cómo usar el Rasengan. Pero el punto principal de este video es el modo sabio, una de las técnicas que le dio a Naruto uno de los mayores aumentos en su poder usando la técnica que aprendió en su entrenamiento con las ranas. Muchas personas creen que Naruto sería uno de los pocos usuarios de este poder en la historia por la forma en que fue presentado, pero veremos que Himawari puede aprenderlo ya que sabemos que el modo sabio es un estado que puede ser activado por la unión de la energía natural con el chakra. Creando el chakra sabio, permite a los usuarios explorar la fuerza natural, otorgándoles nuevas técnicas y permitiéndoles aplicar el chakra sabiamente en sus técnicas comunes. Después de reunir una cantidad de energía natural a su alrededor, los usuarios pueden aprender a traer la energía de la naturaleza hacia ellos, uniéndola con su propio chakra, agregando una nueva dimensión del poder del chakra al agregar energía natural. Este chakra no puede ser visto por alguien que no ha sido entrenado en el poder sabio. Por otro lado, le permite al usuario entrar en un estado vigorizante que puede aumentar drásticamente la fuerza de todas sus técnicas. Existen dos formas conocidas de aprender Senjutsu. Una es estudiar con las ranas en el monte Myobuku, como lo hicieron Naruto y Jiraiya. Esa es la única manera de aprender la forma sabia de las ranas. Lo contrario sería aprender el camino sabio de las serpientes, pero para él preocuparse por este poder no tendría sentido volver a aprender el camino sabio. El alumno cuenta con la ayuda de un aceite especial, el cual induce la absorción de energía natural. Este aceite se usa hasta que el usuario sea capaz de llevar a cabo el proceso de recolección de energía de la naturaleza por su cuenta. Pero este aceite contiene un riesgo de uso ya que facilita la absorción de energía natural. Y si el practicante no tiene bastante experiencia con la energía natural, puede convertirse en una estatua de piedra. En cambio, esto no sería un peligro para la pequeña Himawari. Después de todo, gracias al palo especial transmitido de generación en generación a las ranas, son capaces de expulsar el exceso de energía natural de esta manera. Este peligro se evita incluso así esté, no significa que el poder sea algo fácil de aprender. Después de todo, ni siquiera uno de los mejores ninjas pudo dominar el poder por completo, creando así el modo sabio e imperfecto. Jiraiya, por ejemplo, no pudo equilibrar su propio chakra con energía natural, resultando en lo que él llama perfectamente en modo sabio. Como resultado del desequilibrio, Jiraiya adquiere varios rasgos de rana. Curiosamente, aunque nunca llegó a dominar completamente el modo sabio a la perfección, Jiraiya aún obtiene todas las ventajas del modo sabio, aunque sus mejoras se vuelven más limitadas en comparación con los que la han perfeccionado. Sin embargo, los usuarios que han podido equilibrar su propio chakra con energía natural no tendrán ninguna transformación animal en su rostro. La única excepción es la pigmentación alrededor de los ojos y los ojos mismos, que generalmente difieren según el modo sabio, donde el usuario aprende todas las ventajas del modo sabio, y también la forma en que un usuario amable y naturalmente vinculado puede dominarlo.
Entonces, tendría mucho sentido para Naruto buscar enseñarle a Himawari la técnica o llevarla a comenzar este entrenamiento precisamente porque su hija tiene una gran conexión con la naturaleza, con los seres vivos e incluso con Biyuu, por lo que con toda su amabilidad tendría sentido que la pequeña Himawari también sea bienvenida por las ranas y entrenar de la misma manera que su padre Naruto. El modo de entrenamiento es difícil y agotador, pero no representa mucho peligro para su usuario, por lo que tendría sentido que fuera una técnica que Naruto le recomendaría a su pequeña hija. Después de todo, para Naruto todo fue mucho más difícil porque necesitaba dominar ese poder rápidamente. Pero su hija puede entrenar pacientemente, lo que le permitiría dominar más fácilmente ese poder, y lo que lo haría aún más posible. Bueno, mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado este video y si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia la puedes dejar debajo en los comentarios. Nos encontramos en el próximo video.